Todos conocemos a Georgette Philippard, quien llegó a ser la esposa de nuestro escritor peruano César Vallejo. Gracias a ella pudimos conocer la obra Poemas Humanos, quien fue dedicado a su esposo Vallejo, ya que refleja todo el esfuerzo y sacrificio que hizo nuestro poeta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Georgette Philippard tomó la decisión de publicar la obra Poemas Humanos? Los padres de Georgette fueron Alexandre Jean Baptiste Philippard y Marie Travers. Ellos solo fueron dos jovenzuelos que no se llegaron a casar ni fueron convivientes. Georgette no tuvo la oportunidad de conocer a su padre, porque él fue con el ejército francés en 1906. Fue por ese motivo que adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, ya que su madre era menor de edad. Su padre llega a morir tras recibir una herida muy grave en la batalla del Marne. A través de una carta testamentaria en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, y ahí es donde adopta su apellido, Philippard. Georgette realizó sus estudios tanto primarios como secundarios en Bretaña, en el Colegio Sévigné de Vitre de la Inspección Académica de Rennes, la cual culminó en 1922. Luego de eso, decide viajar a París para poder trabajar en el oficio de costurera con su madre. Después, viajó a la ciudad de Londres para poder seguir con sus estudios y ahí vivió los días más felices de su vida. Realizó estudios de violoncelo, que junto a la guitarra era su instrumento más preciado. Cuando regresó a París en 1924, continuó sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De día, trabajaba como costurera en el pequeño taller de su madre. Georgette viajó a París y junto a su madre se pusieron a trabajar como costureras. Llegaron a constituir el llamado Grupo Real junto a Madame Virot y Madame Levin. Ellas se encargaban exclusivamente de diseñar los vestidos para las reinas de Europa. La relación que Georgette tuvo con su madre no se sabe exactamente, ya que no la menciona tanto. Solo se sabe que Georgette Philippard y su madre lograron vencer cualquier dificultad y supieron salir adelante juntas. También se sabe que su madre Marie Travers no aprobaba la relación que tenía con César Vallejo, porque era pobre y por ese motivo es que la mandó a otra ciudad. Cuando su madre muere, César Vallejo le brinda sus condolencias a Georgette. Ella se vuelve a juntar con César Vallejo y ahí pudieron continuar su relación, que en algún momento tuvieron y después de un tiempo se casaron. París está ubicada en Francia. Esta ciudad tiene una historia de tradición artística de bellas artes profunda y trascendentales de la escritora francesa. Cuando César Vallejo viajó a París, fue ahí donde Georgette, con tan solo 18 años, llegó a conocer al poeta, escritor Vallejo. En ese momento es que se inició su historia de amor. Este amor lleva a Georgette a Perú a luchar por el reconocimiento de la obra de su esposo tras su muerte. Fue ahí donde Georgette muere a causa de que sufrió un accidente en 1984. Georgette viajó a Perú en 1951. Llega al puerto Callao un domingo 6 de mayo y fue recibida por Raúl Porras y Sebastián Salazar. Después de un año, en 1952, emprende la soñada travesía y decide viajar a Santiago de Chuco para poder conocer la tierra de su esposo Vallejo. El 5 de diciembre de 1958, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta Vallejo, Georgette dictamina: yo, Georgette Philippard, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto, que sea la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo. Esta fosa me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. En abril de 1964 llegó a publicar en Lima su obra poética, Masque de Chaux, la cual significa máscara de cal. Esta estaba dedicada a Vallejo y su madre. Ella también declaró poemas, bien modestos. 30 estaban dedicados a Vallejo. Georgette en sus últimos días estuvo muy triste, estando en una silla en el hospital,
Ella se iba para casa y de su casa al hospital militar. Sin la silla de ruedas, sin la cantidad de dinero, cuando se caía de la silla la volvían a sentar. Cuando se desmoronaba, recogían sus pedazos. Ella solo insultaba y aborrecía en francés, y repetía como un conjuro el nombre de quien la había limitado al destino peruano y miserable. El 3 de diciembre de 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Sante. Entró en coma a las 5 de la tarde. Tenía miedo de no sentir su cuerpo y tenía problemas para respirar, problemas renales y además pulmonar. Las últimas horas estuvo bajo de una carpa de oxígeno y falleció a la madrugada el día 4 de diciembre. ¿Por qué Georgette Philippard tomó la decisión de ir al Perú? Pues Georgette Philippard tomó esta decisión porque su esposo César Vallejo murió y ella se encontraba allá sola y pobre, ya que toda su herencia la había gastado. Cuando llegó al Perú, el gobierno le puso una pensión y Georgette Philippard se quedó ahí hasta el día de su muerte. ¿Qué es lo primero que se le notó a Georgette Philippard en su llegada a Perú? Se notó que tenía un desagradable carácter y no era agradable en el terreno que estaba. Hasta Vallejo, antes de su muerte, dijo en su obra que ella tenía un fuerte carácter. Georgette fue rompiendo poco a poco con las amistades del poeta, porque no estuvieron de acuerdo en la manera de cómo se desarrolló el homenaje al difunto de César Vallejo. Y el amigo íntimo de César Vallejo nunca mencionó a Georgette Philippard en uno de sus libros. Como todos sabemos, Georgette en todo momento menciona a César Vallejo. Por todo lo que nos llegó a decir, entendemos que Vallejo fue alguien muy importante en su vida de Georgette y llegó a brindarle todo su afecto. Y este amor que se llegaron a tener fue tan especial y tan fuerte que después de la muerte de César Vallejo, Georgette no se llegó a fijar en ningún otro hombre y dedicó su vida entera a César Vallejo. Para Georgette, tanto Perú como Francia fueron dos lugares importantes. Francia lo fue, ya que en este sitio vivió la mayor parte de su vida y además ahí llegó a conocer al amor de su vida. Y en el caso de Perú fue importante para ella, ya que después de la muerte de su esposo, ella decidió ir a vivir ahí, y ahí fue donde llegó a morir. En París, Georgette, al observar a la Torre Eiffel, quedó encantada con el hermoso paisaje que podía ver, y justo llegó a entrar a un restaurante con vista a la torre. Ahí fue donde conoció a una mujer que sabía bastante sobre la historia de la Torre Eiffel. Ella le invitó a quedarse en su casa para que la pueda ayudar a conseguir dinero. En la actualidad, se le recuerda a Georgette Philippard como una mujer trabajadora y luchadora, que a pesar de los sufrimientos que pasó en su niñez, ella siempre logró salir adelante. Por otro lado, se le recuerda como la mujer que logró ganarse el amor de nuestro autor Vallejo, y también recordada como esa mujer que hasta el final dio todo por él. Georgette Philippard fue una mujer que se ganó la atención y el amor de nuestro autor peruano. Este amor que ellos tuvieron llegó a derribar cualquier dificultad y su relación siempre sobresalía. Cuando su esposo Vallejo muere, ella le siguió siendo fiel a él y sobre todo luchó para que la voluntad de Vallejo se cumpliera. Logró hacer reconocidas sus obras. Después de que muriera, además rescató al poeta del ostracismo publicando sus manuscritos. Tú que has venido con tu dolor y tus manos entreabiertas, solo tus párpados hechos blanca ceniza podrían colmarse de tanta desgracia. Agachada sobre tu cóncavo esqueleto, he sabido que yo te había amado, como deberían amar las piedras, y a la hora de tu vencida, de tu muerte, he levantado alto, y he amado tu derrota, tú mi vida, tú mi dolor, toda mujer eternamente. Me hice un niño, he negado tanto para que duermas, y he llorado hasta disolver tu ataúd, he negado tanto para que duermas.